Ética y dilemas éticos. ¿Se puede ver? Sí. Muy bien, gracias. Bien, entonces comenzamos la clase. En realidad esta clase está muy vinculada a, ya hemos visto el tema de ética con ustedes. De manera que lo que vamos a estudiar ahora son ciertos problemas de carácter ético importantes. Bien, sabemos que ethos significa costumbre. Sabemos que la ética es la disciplina que estudia las acciones del hombre a partir de la criterios como el bien, el mal, o lo correcto y lo incorrecto. También hace referencia a la naturaleza de nuestros actos como virtuosos o perniciosos. Recordemos que para los griegos la ética en realidad es una disciplina que estudia la virtud, vale decir, el objeto de la ética sería la virtud. En cambio, en la filosofía moderna, especialmente a partir de Kant, el objeto de la ética es el deber. Son dos cosas diferentes, aunque no siempre están separadas. Los temas más relevantes de la ética son pues el bien, la felicidad, la acción moral, la norma moral, etc. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La moral es, si se puede decir, un tipo de ética social. ¿Sí? En realidad, moral es una palabra que proviene del latín y que fue acuñada por los romanos. Y originalmente significaba lo mismo que ética. Vale decir, en la antigüedad, ética y moral eran lo mismo. La diferencia estaba en que ética era un término desarrollado en la cultura griega y moral es un término desarrollado en el contexto de la cultura romana. Ethos en griego significa costumbre y moral en latín también significa costumbre, porque viene de la palabra mors, que significa costumbre. Sin embargo, ya con la modernidad se hace la distinción entre ética y moral, y mientras que la ética es relativa a las acciones virtuosas y al ideal de vida que busca una persona, basado precisamente en estas acciones virtuosas, en cambio se utiliza el término moral con respecto a la vida basada en normas y deberes. O sea, la moral sería la famosa ética del deber que los modernos, a partir de Kant, van a desarrollar. ¿Sí? De esta manera tenemos ética como un ideal de vida virtuoso y moral como una forma de conducta determinada por las normas y los deberes establecidos al interior de la sociedad. Bien, entonces dentro de los temas de la ética hay que distinguir
específicamente 3 elementos fundamentales. Estos 3 elementos constituyen las cualidades de la persona moral. La persona moral es todo ser humano que de alguna manera dirige su vida por principios morales, ¿sí? En ese sentido, todo ser humano que actúa moralmente tiene conciencia moral, tiene libertad moral y tiene responsabilidad moral. Decimos que tiene conciencia moral porque podemos distinguir entre las acciones buenas y las malas. Podemos distinguir entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre lo correcto y lo incorrecto. Vale decir, podemos valorar las circunstancias, ¿sí? Y las conductas. Recuerden ustedes que cuando se hablaba de la axiología y de la teoría del valor, decíamos que esta nos permite distinguir valores de antivalores, ¿no es cierto? Lo bueno de lo malo, lo justo del injusto, lo feo de lo bello, lo útil del inútil. Pues bien, todas estas valoraciones tienen también un lugar en el ámbito de la ética, ¿sí? Esas valoraciones tienen que ver con el bien y el mal, lo justo y lo injusto, etc. ¿Sí? Entonces, la conciencia moral es la capacidad que nos permite distinguir el bien del mal. O sea, es la capacidad que nos permite distinguir valores éticos, valga la redundancia, porque esos valores son los que rigen la conducta moral. Ejemplo, Pedro es un joven universitario que tiene una pareja. Sin embargo, le gusta mucho una nueva compañera de trabajo, lo cual lo lleva a preguntarse a sí mismo, ¿está bien engañar a mi pareja? Eso es una capacidad moral. Distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo justo del injusto, el bien del mal. Luego, ¿qué es la libertad moral? Capacidad para tomar decisiones autónomas, sin coacción externa. Vale decir, cuando tenemos libertad moral somos capaces de elegir entre el bien y el mal, somos capaces de decidir sin que alguien nos esté diciendo cómo hacerlo o sin que alguien nos dirija nuestra voluntad o sin que alguien nos obligue a elegir algo sin considerar nuestra elección propia. Por ejemplo, Pedro va a una reunión de trabajo y tiene la oportunidad de darle un beso a la chica que le gusta, pero después de deliberar decide no hacerlo. Entonces, él, por su propia cuenta, ha tomado esa decisión. Por eso es libre. Finalmente, la responsabilidad moral es la capacidad para asumir las consecuencias de nuestros actos, sean estas consecuencias negativas o positivas, justas o injustas. Por ejemplo, Pedro decide ir a buscar a su enamorada, y contarle que ha conocido una nueva chica que quiere terminar, pues considera que no está bien que esté con su enamorada y al mismo tiempo piense en otra chica. ¿Sí? Entonces se hace responsable de esta nueva situación y trata de resolverla de esta manera. Bien. Sin embargo, a pesar de que todos los seres humanos tenemos
estas capacidades morales no siempre las ejercemos o incluso muchas veces nunca lo hacemos, a pesar de alguna manera, poseerlas en nuestra naturaleza humana. En tal sentido, es posible distinguir entre la persona moral que todos tenemos de alguna manera en nosotros mismos y la persona amoral y las personas inmorales. Por ejemplo, la persona amoral es aquella que carece de conciencia y libertad, de conciencia moral y libertad moral. Vale decir, es aquella que no puede distinguir entre el bien y el mal, por un lado, y por ese motivo tampoco puede ejercer una decisión autónoma y sin coacción. Y finalmente, por la misma razón, no puede asumir las consecuencias de sus actos. Por lo común, una persona amoral es un niño, es un anciano o es una persona con problemas mentales, ¿no? Generalmente, ese tipo de persona entra en el grupo de personas amorales. No tienen las capacidades requeridas para ser personas morales. No tienen conciencia moral, no tienen libertad moral, ni tienen responsabilidad moral. Por eso son amorales. Luego tenemos las personas propiamente inmorales. Estas personas, a pesar de tener conciencia, libertad y responsabilidad, están acostumbradas a transgredir la norma moral. De manera que lo hacen intencionalmente. Saben que están actuando mal, pero no les importa. Y continúan haciéndolo hasta que son descubiertos, porque estas personas generalmente transgreden las normas cuando nadie los ve o cuando pueden hacerlo sin que nadie los castigue. En ese sentido, la mayoría de delincuentes son inmorales. Pero también hay personajes con esas características, como los psicópatas. Hay personas psicópatas que saben muy bien lo que están haciendo, el daño moral a otras personas, pero no tienen escrúpulos. Y es un caso muy peligroso porque no son enfermos mentales, tienen conciencia, libertad y responsabilidad, pero no pueden dejar de transgredir las normas porque consideran que ellos pueden hacer lo que quieran. En ese caso solo queda aplicarles la ley y las respectivas normas punitivas para ordenar su comportamiento. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la persona amoral es la persona que carece de conciencia, libertad y responsabilidad moral. En esa medida, no responde por sus actos. Por ejemplo, un niño que rompe un billete o una persona con alteraciones mentales que camina desnuda por las calles. Persona inmoral será aquella que tiene conciencia, libertad y responsabilidad y no obstante transgrede las normas morales y es responsable de sus actos y por lo tanto es castigada. Por ejemplo, Mario, teniendo conciencia, libertad y responsabilidad, decide engañar a su esposa. Entonces, esa sería la diferencia entre la persona inmoral y la persona moral con respecto, perdón, entre la persona inmoral y la persona amoral con respecto a la persona moral.
que es lo que estamos estudiando. Bien. Entonces, ahora debemos profundizar en las escuelas dentro de la tradición ética. Por ejemplo, ya hemos visto que Sócrates fue uno de los más importantes pensadores éticos de la filosofía occidental. Sócrates fue quien introdujo el problema de la virtud o la arete. Sócrates acostumbraba, como ustedes recuerdan, a preguntar a sus conciudadanos sobre la virtud, sobre la arete. Según su punto de vista, el hombre solo actúa mal por ignorancia. Es decir, el hombre solo actúa mal porque desconoce la existencia del bien común, que es el principio ético que me permite a mí actuar adecuadamente. En ese sentido, si el hombre solo actúa mal por ignorancia, el intelectualismo ético consistirá justamente en conocer primeramente el bien para luego actuar con rectitud. Ahora bien, este intelectualismo ético tenemos que tener cuidado porque no es un intelectualismo en el sentido de que yo me tenga que aprender una serie de normas para actuar o me tenga que aprender ciertos conceptos para actuar éticamente. No. Cuando se habla de intelectualismo ético, hacemos referencia aquí a la famosa frase "conócete a ti mismo", que Sócrates siempre expresaba para hablar de estos temas. En la medida en que uno se conoce a sí mismo, se puede decir que uno está practicando un intelectualismo ético. Ojo, hay que tener cuidado porque en la modernidad, en la actualidad, hablamos de intelectual cuando alguien sabe muchas cosas o ha leído mucho, ¿no? No, acá el intelectualismo ético es más bien el conocimiento de sí mismo que me permite, que nos permite acceder a los principios éticos universales, como es el bien, ¿sí? Al conocerse uno a sí mismo, al practicar la sabiduría, llegamos al conocimiento del bien y podemos actuar virtuosamente. El saber y la virtud coinciden. Quien conoce el bien actuará con rectitud. Quien ignora el bien actuará mal, sin virtud. ¿Sí? Entonces, esta es la escuela del intelectualismo ético en el sentido antiguo del término. La siguiente escuela es la de Aristóteles. Ya habíamos visto que Aristóteles habló en la teoría del valor del eudemonismo. Eudemonía significa felicidad y la felicidad significa para Aristóteles cumplir con los fines que nos hemos propuesto en nuestra existencia, cualquiera que ellos sean. Ahora bien, en aquella época, dentro de la cultura griega, los fines supremos eran el poder, el conocimiento, la riqueza y la fama. Básicamente eran esos. Seguramente habían otros, pero esos eran los más importantes. Y dentro de esos 4 fines, para Aristóteles, el superior de todos era el conocimiento. Es decir, la felicidad relativa a la vida contemplativa del filósofo. ¿Sí? Aún así, Aristóteles reconocía que no todos tenían que pensar de esa manera ni vivir de esa manera, ¿no? El fin supremo al que aspiran todos los seres humanos es la felicidad. Pero, aunque todos los hombres estén de acuerdo que el fin es la felicidad,
la mayoría de ellos no se pone de acuerdo en torno al modo de vida que nos conduce a ella. La vida placentera, la vida de prosperidad material, la vida ética o la vida contemplativa. En la ética Nicómaco, Aristóteles considera que la vida ética consiste en que las acciones sean guiadas por la razón, que suele identificar la virtud en el término medio entre el defecto y el exceso. Por ejemplo, Aristóteles decía que la valentía era el término medio entre el defecto de la cobardía y el exceso de la temeridad. ¿Sí? Justo medio es el que un hombre ético debe seguir sin caer ni en el exceso de la temeridad ni en el defecto de la cobardía. De manera que el ejercicio de la virtud siempre era difícil porque debido a que el hombre vivía en circunstancias determinadas, debido a que el hombre vive siempre en una circunstancia concreta, llegar al término medio entre el exceso y el defecto no es fácil. No es un exceso y un defecto teóricos, es un exceso y un defecto prácticos. La vida ética es una vida práctica que enfrenta retos y situaciones concretas. ¿Sí? Cuando nos toca ser valientes es porque hay una amenaza o porque hay una situación que nos exige valentía y podríamos ser cobardes o podríamos practicar una temeridad frente a esa situación. Es decir, el ser humano no siempre está en sus capacidades más óptimas para enfrentar los eventos. Lo ideal es que practique la ética del justo medio, ¿no? Pero Aristóteles reconoce que no siempre es posible porque las personas no estamos en la totalidad de nuestras capacidades siempre. Podemos perder los papeles o podemos cometer errores, ¿no? Entonces, la ética se pone a prueba diariamente en las situaciones concretas. Y ahí es donde debe uno encontrar el justo medio. Por ejemplo, digamos, en una guerra, por ejemplo, en una situación de guerra, nuestro comportamiento tiene que ser de valentía. Pero la valentía no significa dejar de temer a la muerte. Si nosotros dejamos de temer, entonces practicamos un exceso que Aristóteles le llamaría temeridad. El hombre valiente tiene miedo, pero un miedo moderado. Si no tiene miedo, prácticamente se entrega a la muerte y no puede salir airoso de la situación. Si por el contrario se entrega al miedo, a un exceso de miedo, ¿cierto? Cae en la cobardía, que es el otro extremo, y no podría afrontar las situaciones dadas, ¿no? Entonces, la valentía es la virtud entre dos vicios, la temeridad, que es el exceso, y la cobardía, que sería el defecto. ¿Sí? Bien. La siguiente concepción ética, la siguiente concepción ética es la de el famoso San Agustín. Bueno, acá tenemos la teoría del justo medio. Por ejemplo, tipo de conducta, el miedo. El miedo nos hace actuar con cobardía, con valentía o con temeridad. Si carecemos de miedo, actuaremos con temeridad y seguramente moriremos. Si tenemos un miedo controlado, vamos a actuar con valentía. Y
Si nuestro miedo nos abruma, actuaremos con cobardía y huiremos. Por ejemplo, con respecto al placer, si tenemos un abundante placer, ese nos llevará al vicio por exceso del desenfreno o de la orgía, ¿no? Si en cambio el placer está prácticamente inexistente en nuestra vida, caeremos en una represión. Y si mantenemos una dosis de placer moderada, podemos practicar la virtud de la templanza. Esa es la explicación de la teoría del justo medio. Bien, como les decía previamente, San Agustín de Hipona, famoso padre de la Iglesia africana de Roma, tiene su propia doctrina sobre la ética que el cristianismo va poco a poco a desarrollar después de la caída del Imperio Romano. Entonces, según esta perspectiva, el bien supremo, el concepto de bien supremo, que en los griegos era simplemente el bien, en el caso de Platón, o la felicidad, en el caso de Aristóteles, pasa a ser considerado desde el punto de vista cristiano como Dios. Dios es el bien supremo, del que proceden todos los demás bienes. Por decir, el placer, la felicidad, la libertad, el bienestar, todo procede de Dios. Esto implica que solo alcanzaremos la verdadera felicidad si logramos hacer la voluntad de Dios. Aún así, Dios ha creado al hombre con libre albedrío, es decir, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, para que el hombre elija a Dios, aunque el hombre podría elegir el mal. Pero para que la acción sea perfecta, dicen los teólogos, el hombre tiene que tener libertad para distinguir entre el bien y el mal y para aceptar a Dios como el bien. Si el hombre no tiene esta capacidad, entonces el hombre no tendría semejanza con Dios, porque el atributo fundamental de Dios es justamente la libertad. Entonces, para que el hombre elija a Dios, es necesario que sepa distinguir entre el bien y el mal, y es necesario, por lo tanto, que haya nacido con la capacidad de libre albedrío. El hombre posee libertad y es responsable de sus acciones. Puede hacer el mal como el bien. Por esa razón, el hombre, cuando haga el bien, habrá llevado a cabo, digamos así, un acto correspondiente a su propia esencia, es decir, a su naturaleza humana determinada por el libre albedrío. Dios ha creado al hombre con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, a partir del libre albedrío, el cual representa un don especial dado por Dios, pues supone que éste nos ha creado a su imagen y semejanza. Gozamos de libertad como Él, lo cual nos hace más dignos de lo que los demás seres humanos y que los demás seres vivos. Luego tenemos la obra de Kant, que es la más paradigmática en esta época. Para él, el bien o el bien común es la propia voluntad, pero la buena voluntad que consiste en un acto puro que no espera recompensa. Kant desarrolló estas ideas en su obra máxima Crítica de la razón práctica, y ahí cuestionó
morales que hacen énfasis en ventajas o desventajas que adquirimos cuando realizamos acciones buenas o malas. Una acción es buena por sí misma, no porque nos traiga ventajas, decía él. En ese sentido, intentó construir una moral universal válida para todos los seres humanos, constituida de una moral autónoma, cuyo fundamento era el deber. Este deber, Kant lo llamó el imperativo categórico, que funciona como criterio que el ser humano debe tener en cuenta al momento de decidir libremente. El imperativo categórico es la ley moral fundamental o máxima que guía al acto bueno en sí, manda u obliga sin ninguna condición. Por ejemplo, dice, debes hacer A simplemente porque debes hacer A. Frente al imperativo categórico está el imperativo hipotético, que nos recomienda una acción como medio para un fin. Si quieres A, haz B. Entonces, según el imperativo categórico, se manda sin ninguna condición. Debes hacer A porque debes hacer A. Según el imperativo hipotético, se manda para alcanzar un fin. Si quieres A, haz B, ¿no? El imperativo categórico puede adoptar dos formulaciones. La primera es, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Y la segunda es, no consideres a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Luego tenemos la corriente ética del utilitarismo, que ya habíamos visto también en las teorías axiológicas. Stuart Mill justamente es el máximo representante de esta escuela. Definió el principio ético según el cual la mejor acción es la que produce la máxima felicidad del mayor número de individuos posible. En tal sentido, se trata de buscar la felicidad general, no la felicidad individual. ¿Sí? Por lo tanto, el hombre debe tener en cuenta a todos los otros hombres o al conjunto de la humanidad al llevar a cabo cualquier acción. Finalmente tenemos la teoría de George Edward Moore, que escribió Principia Ética, libro en el que plantea que el bien es un concepto imposible de comprender a través de la deducción racional y la experiencia debido a su característica de simplicidad y obviedad en las distintas situaciones por las que atraviesan los seres humanos en cuanto a sujetos morales. En tal sentido, solo podemos tener un acercamiento al bien a través de una intuición moral. El bien es un concepto simple. Su forma de manifestarse a nosotros es a través de la intuición moral. ¿Por qué decimos que es simple e incomprensible? Porque los utilizamos todo el tiempo sin necesidad de entenderlo a cabalidad. Bien, ahora pasamos al problema de los dilemas éticos. ¿Qué cosa es un dilema ético? Según la profesora uruguaya Verónica Gainza San Millán, en su libro Aportes para la construcción y aplicación de dilemas éticos del año 2018,
Un dilema ético es una narración breve, a modo de historia, en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva a nivel moral, y se solicita de los oyentes o bien una solución razonada del conflicto, o bien un análisis de la solución elegida por el sujeto protagonista de la historia. Por regla general, un dilema se presenta como una situación disyuntiva, es decir, el sujeto protagonista se encuentra ante una situación decisiva frente a la cual solo existen dos opciones, y siendo ambas soluciones factibles o defendibles. El individuo se encuentra pues ante una verdadera e inevitable situación conflictiva en la que se pueden presentar muchos cuestionamientos antes de una elección. Estos dilemas éticos podemos clasificarlos en dilemas hipotéticos y dilemas reales. Los dilemas hipotéticos serán aquellas situaciones poco probables que pueden darse en la vida real, mientras que los dilemas reales ocurren realmente en situaciones conflictivas de la vida diaria. Ejemplo, un dilema hipotético sería: imaginemos que un tren sin frenos viene a toda velocidad y se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía. Sin embargo, no podemos avisarle ni tampoco podemos detener el tren, pero sí podemos accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. El detalle es que en esta otra vía hay una sola persona también en esta situación. De manera que, ¿qué cosa tendríamos que hacer? ¿Apretar la palanca para que muera una persona y salvar a los 5? ¿O dejar morir a 5 para salvar a una persona? Eso sería un dilema hipotético. Un dilema real es cuando ocurren realmente estas situaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, Manuel necesita 50 soles para comprar leche para su hijo recién nacido, pero tiene el dinero justo para hacer la compra de productos para su hogar. En este contexto se dirige al supermercado y cuando paga por los productos que ha comprado con un billete de 50 soles, se percata que la cajera le ha devuelto 100 soles. En este contexto, Manuel se pregunta: ¿debo devolver dinero y hacer que mi hijo no tenga leche para alimentarse? ¿O debo quedarme con el dinero y dejar que se lo descuenten a la cajera? Bien, aparte tenemos algunos dilemas éticos contemporáneos, como el problema del aborto inducido. Este problema tiene dos posturas contrarias. El aborto inducido sabemos que es la interrupción del embarazo de manera deliberada. Esta práctica es muy antigua, pero solo ahora tiene una relevancia moral o inmoral. Veamos por qué. La postura a favor del aborto sostiene, como dice Peter Singer, que las personas que cuestionan el aborto se basan en el siguiente término. Los antiabortistas, según Singer, sostienen: es malo matar a una persona inocente, un feto humano es una persona inocente, por lo tanto es malo matar a un feto humano. Según Singer, este argumento consiste en distinguir los conceptos de hombre de los conceptos de persona, hombre como miembro de la especie y persona como un ser que posee autoconciencia. Luego, al reconocer que el feto es un ser humano, en el sentido que pertenece a la especie humana, sin embargo, sabemos que no es una persona completamente porque carece de racionalidad y conciencia. Si no es una persona, entonces no posee derecho a la vida, y de ahí que los padres podrían elegir abortarlo, según la postura a favor del aborto. Para los antiabortistas, el feto es una persona, ¿sí?
Bien, la eutanasia. La eutanasia es el acto médico por el cual se produce la muerte a un paciente que sufre una enfermedad en etapa terminal por petición de él mismo o de sus familiares. Las posturas a favor, igual que en el caso del aborto, son generalmente posturas cristianas. Los partidarios, perdón, las posturas a favor, como en el caso del aborto, son posturas anticristianas. Hay que corregir ahí. Es decir, son posturas básicamente ateas, por lo menos en Occidente. La postura a favor de la eutanasia sostiene que las personas tienen el derecho a la libertad y por lo tanto deben poder elegir sobre su propia vida. Solo el sujeto puede decidir hasta cuándo la vida es deseable y compatible con la dignidad humana. Y nadie puede obligarse a seguir viviendo. La postura en contra, que es la postura cristiana, sostiene que todos los seres tienen el derecho fundamental a la vida. De manera que el sujeto no tiene la capacidad moral para atentar contra su propia vida. ¿Sí? Quienes se oponen a la eutanasia suelen argumentar que el primer derecho es justamente el derecho a la vida. Por tal razón, se puede decir que la eutanasia es un suicidio por parte de la persona que quiere morir y un homicidio por parte del médico que la practica. Bien, entonces con esto habríamos terminado en sí la parte teórica de esta lección. Si hay alguna pregunta, antes de pasar a los ejercicios, pueden hacerlo. Bien, entonces podemos continuar. Veamos los ejercicios, entonces. Según la lectura complementaria, nos indica lo siguiente. La doctrina moral de Sócrates se conoce con el nombre de intelectualismo ético. Según esta teoría, basta con saber lo que es el bien para realizarlo y basta con saber lo que es el mal para no hacerlo. Por lo tanto, si los hombres hacemos el mal es por ignorancia, porque en el fondo no sabemos lo que hacemos. Claro que no hemos de confundir las creencias y pensamientos de un individuo con las declaraciones que ese individuo realiza sobre sus pensamientos y creencias. Pues una cosa es lo que uno dice creer y pensar, y otra es lo que realmente piensa y cree. Quien dice desear lo mejor para el prójimo, pero en sus obras da muestras de lo contrario, es porque no lo desea de verdad. De ahí que al considerar el abismo que separa el ámbito de nuestras creencias del ámbito de su puesta en práctica, tal vez haya que concluir que el abismo verdadero es el que existe entre lo que decimos que creemos y lo que creemos realmente. Sea como fuere, el caso es que las ideas sobre moral de poco sirven si no tienen consecuencias prácticas sobre nuestras acciones. Se comprende así la reacción de Mark Twain cuando un industrial, haciendo gala de sus elevados ideales, le confesó que tenía la firme convicción de peregrinar a Tierra Santa y subir al monte Sinaí para leer en voz alta los 10 mandamientos. A lo que Twain le replicó, y en vez de eso, ¿por qué no se queda aquí y los pone en práctica? En efecto, no tiene ningún sentido hacer semejante viaje más que para llenar
digamos, el deseo de protagonismo de la persona. Sí, de lo que se trata es justamente practicar la ética y esos mandamientos. Bien, entonces, con respecto al caso del industrial Mark Twain, se infiere que A, las creencias y las declaraciones sobre las creencias son lo mismo. B, teoría y praxis son dos conceptos que deben estar divorciados. C, la praxis moral valida lo que afirmamos desde un punto de vista teórico. D, hacer declaraciones sobre nuestras creencias es mejor que practicarlas. E, ambos son personas inmorales ya que transgreden una norma moral. Respuesta C, la praxis moral valida lo que afirmamos desde un punto de vista teórico. Mejor que pregonar es ejecutar nuestras creencias morales en provecho de los demás. Ejercicios. 1. El presidente de Guatemala propuso que para disminuir la tasa de criminalidad en su país, lo fundamental es realizar una campaña de educación en valores entre los jóvenes, ya que la comprensión del bien es condición suficiente para que la humanidad obre bien. Esta política de Estado tiene similitud con A. La ética autónoma de Kant, B. El intelectualismo socrático, C. La ética cristiana de San Agustín, D. El intuicionismo moral de Moore, E. La ética utilitarista de Stuart Mill. Fundamentalmente tiene que ver con el intelectualismo ético socrático. Respuesta B. Sócrates señala que quien no conoce el bien no puede comportarse bien. Por lo tanto, su corriente se considera un intelectualismo ético. 2. Antes del surgimiento del Estado ya existían códigos y costumbres que regulaban la conducta humana. El Estado es una institución que surgió en un determinado momento de la historia humana. La norma jurídica procede del Estado y su incumplimiento genera una sanción efectiva que en el mundo moderno consiste en privar de la libertad a un individuo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La norma jurídica es anterior a la norma moral. Falso. B. La norma moral y la norma jurídica son lo mismo. Falso. C. La norma moral es anterior a la norma jurídica. Verdad. Respuesta C. En el desarrollo de la historia humana, primero estuvo la norma moral para regular la conducta humana, incluso antes del advenimiento del Estado. La norma jurídica es posterior. En efecto, la norma moral surge antes que el Estado, tiene su origen en la sociedad, se realiza por convicción y obligación interna, y su incumplimiento produce una sanción subjetiva, ya sea remordimiento, cargo de conciencia o repudio social. Ejemplo, no debes mentir a los amigos, ayuda a los ancianos, besa a tus padres cada día. En cambio, la norma jurídica surge con la aparición del Estado, se basa en él, se realiza por coacción externa y su incumplimiento produce una sanción objetiva, llámese multa o cárcel. Ejemplo, no hacer trabajar a un niño, es una norma jurídica. Pagar los impuestos, vender productos con peso exacto, etc. 3. Esther tuvo una pesadilla que la hizo reflexionar sobre una cuestión de índole ética. Soñó que en su calidad de médico de urgencias en un centro de salud con muchas limitaciones, solamente podía salvar a una de dos personas. Un colega médico que había sufrido un accidente automovilístico y se encontraba grave, y un peligroso delincuente que había sido baleado en un enfrentamiento con la policía. Esther decidió salvar a su colega y alegó que este individuo no solo no es una amenaza para la sociedad, sino que su labor puede beneficiar a un gran número de personas. El razonamiento de Esther es compatible con la ética eudemonista de Aristóteles, el intuicionismo ético de Moore, la ética autónoma de Immanuel Kant, la ética utilitarista de John Stuart Mill,
o el enfoque cristiano acerca de la ética? La respuesta es la D, la ética utilitarista de John Stuart Mill. Según el principio del utilitarismo, hay que procurar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Por eso decide salvar al médico. 4. Jerónimo piensa que en lo concerniente al ejercicio de la sexualidad, lo mejor sería abstenerse por completo de actividad alguna para mantener pura su alma. Por otra parte, Pablo cree que lo adecuado es entregarse de manera irrestricta al placer y al desenfreno sexual. En contraste con ambas posturas, Teodoro considera que ninguno de los dos extremos es recomendable, ni la abstinencia deliberada ni el desenfreno del placer carnal. Piensa que lo adecuado es la templanza o moderación en esa materia, de modo que se disfrute pero sin ser esclavo de las pasiones. La perspectiva de Teodoro concuerda con la teoría del justo medio aristotélico, el enfoque teológico de San Agustín, el utilitarismo de John Stuart Mill, la moral universal de Kant, el intuicionismo moral de Moore. A. La teoría del justo medio aristotélico. Aristóteles considera que la vida ética consiste en que las acciones sean guiadas por la razón, que suele identificar la virtud en el término medio entre dos extremos. 5. Santiago se encuentra rindiendo el examen final de una importante asignatura en una universidad privada. Debe aprobar ese curso o de lo contrario perderá la beca que tiene por su buen rendimiento. Santiago sabe que no estudió lo suficiente, así que decidió pedir ayuda a su compañero del costado que tiene las respuestas correctas. Antes de marcar las respuestas en su examen, Santiago piensa que lo que hace no es correcto, pero le permitirá seguir gozando de la beca. ¿Qué clase de dilema enfrenta Santiago? A. Un dilema ético hipotético que se caracteriza por ser irresoluble. B. Un dilema ético real que considera lo realizado en la vida cotidiana. C. No hay ningún dilema porque Santiago debe aprobar a toda costa. D. Un dilema ético hipotético acerca de una situación muy improbable. E. Un dilema ético real acerca de un escenario sumamente improbable. Respuesta B. Un dilema ético real que considera lo realizado en la vida cotidiana. Los dilemas reales plantean situaciones conflictivas tomadas de la vida diaria que muestran una disyuntiva de carácter ético. 6. Poner a dormir a una mascota es una expresión eufemística para referirse al hecho de quitarle la vida a una mascota en caso de estar sufriendo mucho debido, por ejemplo, a alguna enfermedad incurable. Cuando se trata de animales, no hay mucha controversia. Sin embargo, cuando se trata de seres humanos, el asunto se torna polémico. Sobre la base de lo leído se infiere que A. Aplicar la eutanasia es un serio dilema ético por decidir sobre la vida humana. B. Quitarle la vida a una persona trae consecuencias jurídicas como recibir cárcel. C. La eutanasia no es controversial, pues cada uno debe decidir sobre su propia vida. D. La vida de los seres humanos es tan importante como la vida de los animales. E. Deberíamos usar menos eufemismos para evitar malentendidos lingüísticos. Respuesta A. La eutanasia tiene como centro de discusión el problema de los límites de la libertad moral y resulta sumamente controversial porque involucra el derecho a la vida, el cual está consagrado en la mayoría de los sistemas jurídicos. Bien, ahora les hago partícipe las respuestas. Cualquier pregunta, háganmelo saber.
por favor. Bien. ¿Alguna pregunta, alumnos? Tenemos hasta 30 minutos. Si desean, yo voy a estar acá para resolver sus preguntas. Profe, la parte de la postura de Moore. De Moore. Sí, esa, por favor. Básicamente lo que Moore nos dice es que en las situaciones concretas el ser humano siempre utiliza nociones éticas y morales, de manera que el bien es una noción imposible de comprender intelectualmente, imposible de racionalizarla, ¿no? Por tal razón, es un concepto intuitivo, es decir, eh, solo podemos darnos cuenta de él en el mismo momento en que lo utilizamos. No tenemos una explicación suficientemente adecuada de él, pero lo usamos como cosa evidente. A eso le llama Moore una intuición moral.
O sea, no podemos añadir nada sobre esta idea del bien, ni profundizarla, porque solo tenemos de esta idea un uso. O sea, la idea del bien nos sirve en el momento en que actuamos. No hay forma de entenderla. En ese sentido, parece contraria a la posición del intelectualismo ético de Sócrates, ¿no? La posición de Moore. Gracias, profesor. Gracias.
Bien, si tienen más preguntas, no se hagan problemas, pueden consultarme. Profesor, disculpe, ¿puede explicar sobre el imperativo categórico y hipotético? Muy bien. El imperativo categórico es un deber moral según el cual hacemos nuestra acción moral sin tener que recurrir a una justificación exterior a ella. O sea, quien realiza el imperativo categórico piensa que la moral se basa a sí misma. No actuamos moralmente para satisfacer la felicidad nuestra o la de los demás. Actuamos moralmente porque queremos que nuestra máxima o nuestro principio moral sea universal. Por eso dice Kant, como vemos aquí en el PPT, debes hacer algo porque debes hacer, para decir, no hay una justificación exterior en este imperativo. Por eso se llama categórico. No hay ninguna justificación aparte que la del mismo hecho de actuar universalmente. Por lo tanto, el principio que nos ayuda a actuar a partir del imperativo categórico es actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Ese viene a ser el imperativo categórico. Y el imperativo hipotético recomienda una acción para alcanzar un fin específico, ¿cierto? Si deseas ser feliz o si deseas vivir bien, haz bien al prójimo o compórtate éticamente. Es decir, en el imperativo hipotético actuamos éticamente porque creemos que vamos a alcanzar la felicidad o el placer a través de la ética, ¿sí? En este punto, la ética antigua, por ejemplo, la ética de Aristóteles o la propia ética de Sócrates, era vista por Kant como un imperativo hipotético o como ética de fines, le llamaba él. Para Kant, la ética de los fines o la ética del imperativo hipotético no es propiamente una ética. Para él, la verdadera ética es la que se basa a sí misma sin requerir ninguna finalidad para su realización. En tal sentido, el imperativo categórico
Es una ética en sí misma que no tiene más finalidad que ella misma. ¿Sí? La regla es, debes hacer A porque debes hacer A. Y el principio que rige esa acción es, actúa como crees que debería actuar todos los hombres. Es decir, actuamos de manera universal. No porque querramos ser felices o no porque querramos ser buenas personas, sino simplemente porque queremos ser seres morales. Y ser moral significa utilizar la voluntad de manera universal. No se trata de ser feliz, sino de cumplir con una norma universal. El imperativo categórico, entonces, nos obliga a actuar universalmente, mientras que el imperativo hipotético nos plantea una condición para actuar moralmente. En este caso, ser feliz, por ejemplo. De manera que la moral sería un instrumento para la felicidad. La moral no sería un fin en sí mismo. Es la crítica de Kant a las éticas antiguas o a las éticas de sus contemporáneos, algunas de las cuales bebían o se inspiraban en Aristóteles, Platón o en el cristianismo. Todas las éticas antiguas son éticas del imperativo hipotético. Y la ética que introdujo Kant es la ética del imperativo categórico. Entonces, el imperativo categórico no necesita algo así como el bien común, no necesita algo así como la felicidad, simplemente se basta a sí mismo como principio ético. Debo hacer A porque debo hacer A. Y debo hacerlo de manera universal, como deberían hacerlo todos los hombres. No hay ninguna condición para actuar moralmente. Eso es lo que constituye a un ser humano libre, completamente libre, sin ninguna condición para su actuar, salvo la de que sea un acto universal. El imperativo hipotético sería un acto moral subordinado a una finalidad exterior, que puede ser el placer, que puede ser la religión, que puede ser la felicidad, etc. Y la forma sería, si quieres ser feliz, si quieres A, tienes que practicar hacer B, ¿no? Ese es hipotético porque hay una condición. Si quieres A, haz B. Espero que haya aclarado un poco su pregunta, alumno. Ok, muchas gracias. Gracias.
Profesor, Diga. ¿me podría explicar un poco sobre el intelectualismo ético? Sócrates. Sí, un momento. Lo que sostiene Sócrates es que el bien, la moral, tiene un fundamento en un principio, que sería el bien. Y que el ser humano, para poder practicar la virtud y el bien, debe conocerlo. De lo contrario, nunca podrá practicar el bien ni la virtud. Este bien solo puede conocerse a través de una introspección, de un, digamos así, de un análisis de uno mismo. Por eso es que se dice que Sócrates repetía la famosa frase, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus defectos, sus limitaciones, pero también sus capacidades. Y entonces puede hacer lo posible para practicar el bien adecuadamente. ¿Sí? Entonces, él exigía que una persona primero se conociera a sí mismo para poder acceder al bien adecuadamente. Si una persona no tenía conocimiento de sí mismo, no podía acceder al bien y por lo tanto era imposible practicar la virtud. Ese es el intelectualismo ético, que no hay que confundirlo con el intelectualismo moderno, según el cual nos aprendemos conceptos y teorías acerca del bien y no lo practicamos. En el caso de Sócrates, Sócrates no decía que había que conocer el concepto del bien, sino que había que hacer una comprensión de uno mismo para poder conocer el bien, para poder luego practicar el bien. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado con la palabra intelectualismo, porque lo que está proponiendo Sócrates es el conocimiento del bien, no es el conocimiento de una teoría acerca del bien. Ojo, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Acá en los ejercicios han puesto una pregunta, en la pregunta número 1, justamente, donde dice, el presidente de Guatemala propuso que para disminuir la tasa de criminalidad, lo fundamental es realizar una campaña de educación en valores, ya que la comprensión racional del bien es condición para que la humanidad obre bien. Ya, eso no decía Sócrates. Sin embargo, en la pregunta se hace una analogía, ¿no?, con el intelectualismo socrático. Porque, digamos, se busca una comprensión racional del bien. En el caso de Sócrates, ciertamente hay una comprensión racional del bien también, pero no es una comprensión basada simplemente en un conocimiento intelectual en el sentido moderno del término, sino que es un conocimiento basado en el autoconocimiento que las personas deberían tener de sí mismas. Por eso se habla de conócete a ti mismo, ¿sí? Entonces, a pesar de que podemos hacer una analogía entre la idea intelectual del bien que tiene la modernidad y la idea intelectual del bien que tiene Sócrates, hay una gran diferencia, porque Sócrates parte del conocimiento de sí mismo, conócete a ti mismo, ¿sí? De manera que el conocimiento del bien, en el caso de Sócrates, es un conocimiento intelectual basado en la experiencia interior, ¿ya? Mientras que el conocimiento del bien
intelectual está basado simplemente en la comprensión a partir de la educación, digamos así, de contenidos o de conceptos acerca del bien. Hay que distinguir eso. O sea, la comprensión intelectual de Sócrates parte de la experiencia interior, del conócete a ti mismo, ¿sí? Y es una comprensión racional también, ojo, pero parte de la experiencia interior, ¿sí? Del autoconocimiento. En cambio, la comprensión intelectual moderna no parte del autoconocimiento, sino parte de conceptos, de teorías acerca del bien, ¿sí? Entonces, en la pregunta 1, si bien, como digo, se puede hacer una analogía entre Sócrates y el presidente de Guatemala, en cuanto a que hay que conocer el bien intelectualmente, la gran diferencia entre ambos es que la visión socrática parte del autoconocimiento que el hombre tiene que hacer de sí mismo, mientras que la visión moderna parte del conocimiento de teorías y conceptos acerca del bien. Ojo, ¿eh? Hay similitudes, pero también hay diferencias, ¿sí? Eso es lo que podría explicarle sobre ese tema. No sé si quedó claro. Gracias, profesor. Ya, perfecto. Todavía tenemos 15 minutos, me parece. No, 5 minutos.
Muy bien, alumnos. Ya hemos terminado la clase de hoy día y nos veríamos la próxima semana en esta misma horario. Chao, profesor. Hasta luego, Cuídese. profesor. Hasta luego, Cuídense, profesor. Profesor, hasta nos luego. vemos. Hasta luego.